Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Telegram. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página web julijosh.com. Enlaces en la descripción de este video. Siempre pa'lante, siempre con Dios es nuestra bandera. Esposos, papitos de Baby Josh y Baby Jack. músicos y evangelizadores digitales. Aquí abriremos el corazón, compartiremos conversaciones, experiencias, testimonios y reflexiones. Buscamos inspirarte, motivarte y acompañarte en tu encuentro con Dios y la realización de tus sueños. Somos Julie Y Josh. y esto es Un Milagro Podcast. Hola, hola familia, bendiciones. Feliz de nuevamente poder estar con ustedes en Un Milagro Podcast. Y como siempre yo le doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy para que nos pueda compartir más y bueno, no perdamos ni un segundo de su presencia. Bendiciones, él es el padre Elkin. Padre, ¿cómo está? Yuri, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Bendecido y muy contento de estar con ustedes en este día. Me alegra de verdad poder estar contigo. Bueno, te voy a empezar a tutear porque de verdad, No te como preocupes, al fin complicado y al siendo cabo tan somos cercano. familia, Yuri. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría que seas tú quien les comente de dónde es que nos conocemos, cómo que somos familia y por qué, bueno, este encuentro tan especial. Así es, efectivamente. Yo soy de Granada, Antioquia. Sí. Nací el 2 de febrero de 1982, ya hace un buen tiempo, ¿no? Y somos familia porque mi mamá es prima de tu papá, que en paz descanse. Así que pues una alegría para mí poder compartir con ustedes. Fui testigo de cómo comenzó este proyecto evangelizador que poco a poco ha dado tantos frutos para las personas a través de la música, de la evangelización, ya una familia constituida. Y de manera especial, pues agradecido con Dios de poder hoy acompañarlos. Es eso, Yuri. Somos familia, nos conocemos desde hace mucho tiempo, luego en Barranquilla, donde viviste y yo viví durante muchos años. Así que por todos lados el Señor nos ha permitido encontrarnos. Y hoy, pues, para compartir esa experiencia de vida, esa experiencia de fe. Así es, bueno, a todos los que nos escuchan y los que nos ven ya saben de dónde llega, ¿verdad? Todo ese cariño y el por qué el Señor nos ha puesto aquí en estos momentos para compartir con otras personas todas las experiencias y además de pronto aclarar un poco las inquietudes que varias personitas nos han dejado en diferentes momentos de nuestra vida, no solamente en preguntas por interno en las redes sociales, sino también casualmente alguna persona me pregunta algo referente a un sacerdote y yo dije, bueno, tendría que preguntarlo en el podcast a un sacerdote, entonces qué mejor que estás con nosotros y que nos puedas compartir tu experiencia. Con Para mucho continuar, gusto. me gustaría seguir, gracias, Elkin. Para continuar, me gustaría preguntarte los orígenes. ¿Cómo ha sido ese encuentro con el Señor, pero a raíz de tu familia? A ver, mi mamá, mi papá, casi que toda mi familia, podría yo decir, son una familia realmente muy católica y católica practicante. Desde muy niño, mi mamá siempre me conducía a la misa, me llevaba con ella. Recuerdo allá en Granada, sobre todo en Semana Santa, tengo la imagen de despertarme en la vigilia pascual, tipo 2 de la mañana casi, y ver el templo a reventar de gente. Yo era muy niño. Ya luego, cuando tengo más uso de razón, recuerdo que, por ejemplo, allá en Los Medios, yo soy de la vereda de Los Medios, del municipio de Granada, y cuando había la ocasión y llegaba algún sacerdote, sea para la Semana Santa o la celebración de la misa, mi mamá siempre me decía: hey, mi hijo, es muy importante ir a la misa, y hacía todo el esfuerzo para llevarnos a la Eucaristía. Total que eso me fue como sembrando en el corazón una cierta inquietud, yo diría desde niño. Tanto así que, imagínate, Yuri, que cuando yo estaba pequeño, tal vez les ha pasado a muchos sacerdotes, pero yo jugaba con mi hermano, se llama Dubian, jugábamos a celebrar misa y yo me vestía con un vestido negro que tenía mi mamá como para simular la sotana y era muy curioso porque tomaba un banano y lo partía. Entonces, con las tajadas del banano, efectivamente, simulaba el darle la comunión a mi hermano. Desde ahí se fue como despertando esa atracción por el sacerdocio y siempre que veía un sacerdote me impactaba mucho. Obviamente, a medida que pasó el tiempo, la situación del pueblo eh, allá en Granada, que fue muy compleja en los años 90 hacia los años 2000,
generó otro tipo de reacción, no solo para mí, sino para muchas personas. Entonces, cuando yo termino el bachillerato, eh, salgo más bien a trabajar, voy a Barranquilla, mis papás quedan ahí en Granada, pero tiempo después, dada la situación de violencia que veía, que había más bien, con mi hermano nos llevamos a mis papás a vivir a Barranquilla. Me dediqué a trabajar. Trabajé en shopping center, en un comercio, en el comercio. Empecé a trabajar pues con un tío tuyo. Después de que trabajé con su tío Fernando, terminé trabajando ya con otra empresa que fue durante muchos años. Ya en ese tiempo, no digamos, yo no puedo decir que fue una persona de tomar mucho, de salir de rumba, de, en fin, pero pues me dediqué a tener una vida como muy normal. Tuve algunas novias, especialmente recuerdo una, fueron 2 años de noviazgo muy, muy bonitos con una paisa de Medellín. Teníamos incluso proyectos de casarnos, en fin, pero bueno, todo se fue a pique, todo se fue desbaratando y Dios fue hablando de una manera más profunda. Total, que hacia el año, ¿qué diría yo? En este momento la memoria me falla, pero yo tenía alrededor de 20 años cuando en un momento difícil, yo diría una crisis existencial, había terminado con mi novia, en el trabajo las cosas no iban muy bien, la situación económica de familia no era la mejor, y en ese momento voy a vivir una experiencia de retiro espiritual con un movimiento de laicos que en ese tiempo se llamaba allá en Barranquilla Misioneros del Inmaculado Corazón de María, que fue ahí donde te conocí a propósito, o más bien donde volvimos a reencontrarnos. Que con el tiempo este movimiento ahora es Lazos de Amor Mariano, o existe más bien en ambas corrientes, es decir, existe Lazos de Amor Mariano, que muchos de los que nos escuchan lo conocen, y también existe Misioneros del Inmaculado Corazón de María. Ese Yuri fue como el momento, diríamos, así más fuerte que viví en ese proceso para volver a Dios, para volver a pensar en aquello que de niño había experimentado, había sentido. Y a partir de ahí, con un padre que se llama Martín, redentorista, empecé un proceso de acompañamiento, yo diría de acompañamiento espiritual, aunque en el momento yo no lo llamaba así, y de discernimiento vocacional. Este padre me ayudó muchísimo para empezar a mirar y a discernir de verdad si es que Dios me estaba llamando. Yo era responsable de mi familia, mis hermanos, pues tengo 2 hermanos, eran menores, así que yo me responsabilizaba en la mayoría de las cosas de la casa, con la ayuda, claro, de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, de todos, pero pues yo era el que como hijo mayor me responsabilizaba. Eso hizo que fuese mucho más difícil el discernimiento. Total, yo vi que la voluntad de Dios estaba ahí, hablé con mi jefe, les dije que yo quería dar respuesta a irme al seminario y ahí salí para el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote. Eh, Empecé a hacer allá en Cristo Sacerdote lo que llamamos el propedéutico, que es como el año de inserción en la vida sacerdotal y que se ha establecido en muchos seminarios en el mundo, pues porque así la iglesia lo ha pedido o para hacer una actualización de la fe sobre todo, porque pues muchas personas llegan con el deseo de responder, pero necesitan tener como las bases más sólidas. Y allá en el seminario, haciéndose propedéutico, conocí algunos seminaristas, ya algunos religiosos de la comunidad a la cual pertenezco ahora, la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal. Total, que así fue como el paso y ya luego, pues, con la formación en la Fraternidad Sacerdotal, en el año 2015 fui ordenado sacerdote. Son muchos eventos, son muchas cosas las que pasaron en todo ese tiempo, pero hago pues como un resumen, ¿no? Yo quisiera que nos compartieras también cómo fue esa respuesta no solo tuya, ¿verdad? Ya nos comentaste por lo que pasaste estando a la cabeza de tu hogar, ¿verdad? Pensando en tus padres, en tus hermanos menores, pero ¿qué dijeron tus papás? Me gustaría saber cómo esa experiencia, ¿verdad? ¿Cuál fue esa respuesta de mamá y papá en el momento que les comentaste de que querías darle respuesta al Señor? A ver, Julie, se pusieron muy contentos, realmente orgullosos y deseosos de que yo respondiera a ello, porque yo creo que el sueño de mi mamá, o más bien de muchas mamás de nuestro contexto allá en Antioquia, en la región del país donde, pues de donde somos, en Antioquia, Colombia, el departamento de Antioquia, que es una región de por sí muy católica, yo creo que hay
cierto orgullo, pero cierto orgullo entendido como en me siento contento, agradecido con Dios. Así que por parte de mi mamá hubo y de mi papá hubo como esa apertura, y no solo de ellos, de toda mi familia. Mira, recuerdo cuando llegué al seminario, mi familia se volcó en preguntarme qué necesitaba, estar ahí atentos. Y así lo he vivido a lo largo de mi proceso, no solo en el seminario, sino ahora como sacerdote. Incluso ahora que estoy lejos de la patria, porque pues ya vendrá más adelante, pero yo actualmente me encuentro en Montreal, en Canadá. Entonces, por parte de mis papás hubo total apertura. Sí, preocupaba tal vez un poco el hecho de que yo me ocupara de la economía de la casa, porque pues no, el responsable seguía siendo mi papá y siempre lo respeté así. Pero digamos, a nivel de pronto económico, yo era el que trataba como de aportar y de, no porque los demás no aportaran, hago la aclaración, sino más bien como de organizarme. Y, de parte de mis papás, incluso de mis hermanos, hubo total apertura, así que fue algo muy bonito, ¿no? Nunca hubo como un rechazo. Al contrario, se sintieron orgullosos y hoy por hoy yo creo que es el mayor tesoro que tengo, la oración de mis papás, de mi familia, no solo ellos, que se preocupan, que están pendientes, que siempre tienen en su corazón una intención de oración por los sacerdotes, pero de manera especial por mí. Hace un tiempo ya larguito, yo logré, bueno, allí viendo un Face, que ahora poco, la verdad, más como, estoy como que en el de ministerio, más no como en los personales, poco los uso, porque ya llega un punto en que uno como que con tanto evito. Pero uno de esos días logré ver en el perfil, creo que es de tu hermana, sobre la ordenación, unas fotos, y yo dije, wow, porque sí sabía que estabas como en el proceso, pero obviamente como no teníamos la oportunidad de hablar en ese momento, no sabía como que cuántos años, en qué parte estaba, ¿verdad? Como que toda esta situación. Pero qué bonito porque precisamente uno se va como al inicio, uno dice, mira, hablando pues yo con Josh, mira él que ya se ordenó, una cosa y la otra. Y tan bonito porque es que en la foto se refleja la alegría de toda la familia. O sea, me quedé como que con esa imagen, yo digo, qué bonito. Qué bonito cuando se cuenta con el apoyo de la familia, que es muy importante. Pues me imagino que a muchos también les ha costado cuando quizás alguno de los padres no desean eso para sus hijos, ¿verdad? Pero bueno, eres bendecido de contar con el apoyo de tu familia. Y sucede mucho, Elkin, Julie, sucede mucho, perdón. sí. Eh, Personas, tanto en la vida religiosa, sea femeninas, es decir, religiosas, monjas, que se van a claustros, muchos sacerdotes que no siempre tienen la aceptación de su familia al inicio. Pero curiosamente, ya que mencionas esas fotografías de la ordenación, para mí personalmente es muy grato cuando se me ocurre mirar las fotografías porque hago como una mirada en retrospectiva y es evidente que hay una alegría que desborda y es la alegría de Dios. Detrás de cada ordenación sacerdotal, detrás de cada momento hay como una sublimidad, si yo lo puedo decir así. ¿Por qué? Porque es que incluso las palabras quedan cortas, hay una alegría que contagia y es una alegría que se transmite, es una gracia muy especial. Y en ese momento yo recuerdo tanto la ordenación diaconal como presbiteral, cuando yo veo algunas fotografías y veo el rostro y la mirada de las personas que se acercaban a pedirme la bendición. Lo hacían con un respeto, con una alegría, pero atención, eran personas de fe y que se acercaban no a pedir la bendición del Padre Elkin, sino a pedir la bendición de Dios a través del Padre Elkin. Y tengo marcado en el corazón, en ese momento pensé en el Padre Adán. Es un padre de mucha trayectoria en nuestro pueblo, no sé si lo recuerdas tú de tu infancia, pero el padre Adán pasaba con su sotana y recuerdo que de niño uno pasaba y decía, Padre la bendición. Cuando yo como sacerdote empiezo a bendecir, ya después de la ordenación diaconal y la ordenación sacerdotal, empiezo a experimentar esa alegría de sentir que las personas se acercan a buscar a Dios con gestos sencillos, concretos, y que lo hacen a través del sacerdote. Y hay un cambio muy especial que sucede en la persona, en este caso en mí o en cualquier sacerdote, en el momento de la ordenación. Es como una gracia que cambia todo, que transforma todo. Eso no significa que uno deje de ser Elkin, no significa que uno deje de ser quien es, no es automático, pero sí hay una gracia que va transformando. Entonces, lo que tú viste en esas fotografías refleja mucho lo que uno vive ahí. Son imágenes, son cuadros que pueden dar a conocer un poco, porque no siempre va a quedar expresado ahí.
Así es. Elkin, ¿cómo fue ese llamado interior? O sea, yo quiero que de pronto nos cuentes un poquito cómo fue ese encuentro con el Señor, porque nos comentaste que tuviste un retiro, bueno, varias situaciones y eso, pero de pronto para aclararle un poquito a las personas que nos escuchan y quizás, no sabemos, a alguien que quiera como discernir cómo fue ese proceso, o sea, cómo sentiste al Señor, cómo comenzaste ese proceso de preguntarte si estabas llamado a lo que hoy eres, el sacerdote. Mira, Yuri, que yo siempre lo he dicho y yo lo repito con más, como con más tranquilidad y más paz en el corazón. Cuando al inicio de mi proceso vocacional me preguntaban por qué quería ser sacerdote o en qué momento yo había decidido eso, era como más fácil responderlo. No significa que ahora no lo sea, pero siento que con los años uno puede elaborar mejor todo aquello que sucede, como tú bien lo has dicho, en el corazón. Yo estaba concretamente en una correría, le llamamos, es decir, vendiendo mercancía en la zona de Sincelejo. Había tenido un día bastante pesado porque pues había mucho trabajo, pero me sentía triste, había terminado con mi novia, tenía algunas dificultades en el trabajo, tenía dificultades en la casa y había como una pesadez en el corazón. Y yo digo que concretamente a veces uno puede sentir eso. No siempre esas sensaciones, esos sentimientos tienen nombre, tienen una lógica. Hay personas que experimentan, y a mí me pasó, como un sinsabor. Se me ocurre comprar una botella de aguardiente, tal vez fue media. Esa tarde estaba yo en el hotel. Destapé esa botella solo, me puse a ver una película, no recuerdo cuál, sinceramente. Y viendo esa película empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y estaba tomando aguardiente. Es curioso decir que en ese momento concreto yo empecé a sentir ese vacío, como esa soledad, como esa tristeza, que había algo que tenía que cambiar. Recibo una llamada al día siguiente del que era mi jefe inmediato. Me dice que regresara a Barranquilla. Voy hasta Barranquilla. Y ahí, antes de viajar para Panamá, que viajaba por mercancía, decido irme a unos retiros espirituales. Era para plenos carnavales. Siempre en carnavales en Barranquilla, esta comunidad de la que hablo, Lazos de Amor Mariano ahora, hace retiros espirituales, allá por la zona de Puerto Colombia, más allá, o Santa Verónica más bien. Resulta de que me fui a ese retiro y ahí en el retiro empiezo como a darme cuenta de que mi vida, aunque no era la peor, tenía muchos vacíos y que mi encuentro con Dios había sido muy frío o muy de cumplimiento y que tal vez en la adolescencia empecé sencillamente a vivir a Dios como de una manera, eh, no sé, como por cumplimiento, pero no había una experiencia de fe en el corazón. Ahí, estando en el retiro, empiezo a darme cuenta de las muchas cosas que había hecho y que realmente no estaban en comunión con Dios. Y empieza el Señor a despertar en mí un deseo profundo, primero de aceptar su misericordia, segundo de aceptar su perdón y tercero de preguntarme realmente qué era lo que quería. Con mi novia, por ejemplo, lo digo ahora, los encuentros con ella eran simplemente encuentros muy bonitos, muy especiales, pero eran muy pecaminosos, sin necesidad, no tengo que decir más allá, pero eran muy pecaminosos. Y ahí me di cuenta que todo eso me dejaba vacío, que a mí como a ella yo no la había respetado, en fin, y que todo eso había llevado a un cúmulo de situaciones que no me daban felicidad. Ahí empiezo yo nuevamente como a retomar en el corazón, a sentir más bien en el corazón que había un Dios que me amaba, que había un Dios que quería algo más grande de mí, que había un Dios que es todo amor, misericordia, ternura, compasión y que estaba deseoso de hacer algo más por mí. Empiezo a darme cuenta de lo que yo había sentido cuando era niño, lo que les acababa de contar. Empiezo a darme cuenta de cómo necesitaba discernir y mirar qué era lo que Dios quería para mí. Y ahí fue donde empecé no solo a ir a hablar con el padre Martín, sino también a hacer apostolado, a asistir a los grupos de oración, a generar incluso encuentros y grupos de oración. Recuerdo que contigo y con Jos, que estaban empezando, creo que eran novios, me acompañaron para cantar en una pequeña capillita, hicimos una oración que no lo olvido y siempre que pienso en ustedes recuerdo ese momento tan bello porque el Señor nos permitió ahí como vivir esa comunión. Claro, en ese momento estábamos llenos de muchas ilusiones, de muchos deseos, pero era tan especial ese momento porque se convertían como
en motores que nos empujan y que nos animan y todos necesitamos. Entonces, si tú me preguntas en qué momento y cómo ese impacto de Dios, yo diría que ahí se fue gestando y se fue dando. Y la respuesta, pues poco a poco, ya llega el seminario, de otra serie de situaciones, de circunstancias, incluso de salud, que van a ponerle como mucha traba a la situación, pero en la que siempre se va a manifestar la gloria de Dios. Yo siempre lo he dicho, y aquellos que acompaño espiritualmente, sacerdotes, seminaristas, otras personas que me piden consejos, siempre les digo, mira, si Dios te está llamando, Él va a ocuparse de tu vocación. Pase lo que pase, estés donde estés, Él se va a ocupar de tu vocación. Qué bonito. De verdad que cuando comparto con las personas que he tenido la oportunidad aquí en el podcast, como que veo el Señor cómo se manifiesta en cada uno de ellos en las diferentes situaciones, de diferentes formas, pero que de verdad ahí puedes decir, todo es un milagro. Por eso el nombre del podcast, un milagro. No tenemos que esperar a cosas extraordinarias, sino simplemente estamos aquí, estamos con vida, nos levantamos esta mañana, es un milagro. O sea, tú eres un milagro que el Señor creó y por el cual Él se manifiesta también a otros. Yo estoy segura que toda esta conversación que estamos teniendo va a ser de mucha bendición y de mucha luz para otras personas y que cada una de esas palabras viene a través del Espíritu Santo. Tengo la plena certeza. Ahora que compartías de esa vez que te acompañamos allá, como que tengo recuerdos, ¿sabes? Que eso fue hace mucho tiempo. Mucho Pero que tiempo. se me vienen, se me vienen como momenticos y yo dice, sí, es verdad. Yo fui con Josh, con él y estábamos así como que... y son situaciones muy bonitas porque así como lo dices, siempre uno experimenta la misericordia de Dios en cada situación, en cada momento. Elkin, ¿qué ha sido lo más difícil? Yo sé que pruebas muchas y nos comentaste también de que cuestiones de salud, pero ¿qué ha sido lo más difícil en el caminar y ya ahora en el sacerdocio, de los que has podido experimentar? Han habido varios momentos, a ver, para mí al inicio lo más difícil fue como pasar de ser comerciante, de estar detrás de una vitrina. Yo vendía relojería y luego pues pasé a vender joyas, concretamente en plata, que se vendía mucho, cadenas, pulseras, anillos, en fin, y acero con el tiempo. Entonces pasar de estar detrás de una vitrina a estar más bien presidiendo la Eucaristía y estar atrás de un altar, eso es un cambio bellísimo, pero es difícil como de concebir. Ahora, hay un salto muy largo en lo que acabo de decir, pasar de ser comerciante detrás de una vitrina a estar detrás de un altar. Pero antes de eso fue el impacto que generó en mí, el estar lleno de trabajo, de clientes aquí y vaya, responda por una cosa, maneje personal, a pasar a estudiar. Yo hacía mucho tiempo no estudiaba, siempre me ha gustado el estudio, gracias a Dios se me ha facilitado, pero pasar de estar en ese activismo en el comercio, que pues muchos de ustedes se lo han vivido, pasan todo el tiempo el ajetreo, va y viene, a ir a un seminario donde hay otro tipo de ajetreo, hay otro tipo de corre, si le podemos decir así, estudiar filosofía, que me gusta y me ha gustado siempre, la filosofía, la teología, pero ese cambio realmente fue difícil en su momento. Y lo otro fue pasar de ser el que manejaba la parte económica de mi familia, el que daba las posibilidades, o al menos el que tenía que enfrentar los problemas cuando no había dinero y tratar de solventarlo para que mis papás, mis hermanos, mi hermana estaba estudiando en ese tiempo, a pasar ahora a depender de otros. Es decir, ya no era yo el que manejaba la plata. Ahora ya tenía que aprender, incluso camino a la humildad. No es que sea humilde ahora, porque falta muchísimo, y siempre nos va a faltar, pero esos son pequeños gestos a través de los cuales Dios nos permite crecer en humildad. Y para mí, pasar de ser quien manejaba la parte económica de mi casa, pasar incluso a depender después de mi hermano, porque mi hermano terminó ocupándose, me ayudó muchísimo para la formación en el seminario y ya luego también en la comunidad. Eso fue una de las cosas difíciles en la etapa de formación. Lo otro concretamente, pero pues lo comentaré más adelante, fue la parte de la enfermedad. Eso supuso para mí un aprendizaje enorme, enorme. Y ya en el sacerdocio, algo que yo he visto como difícil fue el cambio de país. Yo vine con mucha ilusión, llegué aquí al Quebec, la provincia donde me encuentro en el Canadá. Fui ordenado en el 2015, prácticamente el 2016. Mi superior y su consejo me pidieron venir acá
para cumplir con una misión específica, acompañando a mis hermanos mayores. Son unos ancianos ya que nos quedan aquí en el Quebec, sacerdotes ancianos muy especiales de los que he aprendido muchísimo. Y hay un detalle curioso ahí, Julie. Yo no pude conocer a mis abuelos. El recuerdo que yo tengo de mi abuelito por parte de mi papá, creo que murió cuando yo tenía 4 años. No conocí ni a mi abuelo materno, paterno, no, ellos murieron antes de que yo naciera. Entonces, llegar aquí y vivir en el Canadá en medio de abuelos, aprender un nuevo idioma. Yo me defiendo bastante con el francés, el inglés muy poco. En la zona donde yo vivo en el Canadá es el francés. Entonces, ese cambio supuso para mí una serie de dificultades de adaptación, de sentirme más solo, de tener una distancia como más fuerte. A nivel cultural es un impacto tremendo, a nivel religioso y a nivel espiritual. Es decir, todo eso para mí ha sido momento de unas luchas tremendas. Pero pues bueno, hace parte de la vida y en todo eso he venido descubriendo también cómo Dios habla y cómo, como lo llaman el podcast, hay tantos milagros en lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, no solo a través de mí, de mi sacerdocio, sino por mí a través de muchas personas y de muchos acontecimientos. Wow, de verdad que el Señor cómo se va glorificando en cada situación. Es cierto lo que dices, cada una de las situaciones cuando uno le abre el corazón al Señor tienen un sentido y un porqué. De pronto en el momento no sabemos, ¿verdad? Cuando lo experimentamos no sabemos, pero más adelante nos va mostrando que el Señor nos va forjando en diferentes ámbitos, ¿verdad? Qué Hay otra, lindo. Cuéntame. perdón, Julia, hay otra cosa que para mí fue difícil y quisiera compartirla porque si el podcast lo llegan a escuchar sacerdotes jóvenes o incluso no tan jóvenes, otra cosa difícil para mí al llegar aquí al Canadá fue aprender a vivir un ritmo más calmado. Al inicio de mi ministerio, al inicio de esto que el Señor quiso regalarme, porque es un don, es un regalo, yo pensé que podía hacerlo todo, resolverlo todo, controlarlo todo. Y con el tiempo, esas experiencias de choque cultural, de estar allá en Colombia predicándole a grupos, organizando ciertos eventos o participando en ellos con confesiones, y llegar aquí y sentir que tenía que ser sacerdote un poco en mi soledad, porque no podía celebrar en francés al inicio, porque me costaba salir, me daba miedo. Todo eso me llevó a ralentizar, es decir, a hacer que las cosas fuesen un poquito más lentas y a tomarme el tiempo. Miren, como sacerdotes, nosotros caemos muchas veces y hoy día lo percibo, no solo para mí, sino para muchos, en un activismo frenético que le hace mucho daño a nuestra vida espiritual, a nuestro sacerdocio. Y para mí eso ha significado un aprendizaje enorme. Hoy por hoy sigo lleno de trabajo, de muchas actividades, pero al menos identifico y le pido a Dios que me dé la gracia de tomar cada cosa en su lugar. Los santos se han hecho santos porque viven el momento presente, son capaces de darle a cada instante, a cada momento, su valor y el justo valor. Ahí está la clave. Ahí está la clave para una pareja, para una persona que responde a una vocación, para un trabajo. Es decir, que cada momento se viva con intensidad, pero no estar viviendo aquí, en este momento, y pensar, bueno, ¿y luego qué? Es cada momento, ¿sí? Sin dejar de planear, sin dejar de soñar en el futuro, sin dejar de, en fin, pero cada momento a la vez. Y eso para mí significó un aprendizaje y fue una de las dificultades que yo encontré al inicio de mi ministerio y con la que, les confieso, hoy día también batallo. Tengo que pedirle a Dios la gracia de aprender a vivir un momento a la vez. Bueno, qué especial todo lo que nos cuentas y de verdad, ahora que mencionas a los santos, yo quería irme por esa parte también de cuál es tu santo amigo o si tienes varios, nos compartas, porque es muy especial eso que nos dicen de que ellos son capaces de vivir ese hoy, ¿verdad? Pues Julie, mira, yo tengo una aprecio muy especial por Santa Teresita del Niño Jesús y les voy a contar por qué. Resulta que Santa Teresita siempre digamos, se me aparecía en el sentido que me la mencionaban y veía que había como cierta devoción a ella, pero a mí no me gustaba. Y Santa Teresita me parecía como tan buena, porque es que es una niña que, no sé, como que desde siempre fue como tan especial que uno dice, no sé, yo tendría que identificarme más con un San Agustín o con un San Pablo, con gente que haya sido más pecadora, que hayan tenido como una historia más fuerte, otros santos que tuvieron una vida como más, digámoslo así, más fuerte.
y Santa Teresita como que no. Resulta que más o menos 2 años después de haber llegado al Caná, y a propósito, Santa Teresita del Niño Jesús es una de las patronas de mi congregación. Es decir, yo debería amarla y conocerla de manera especial. Resulta que me invitaron a predicar un retiro en francés, ¿sí? Era para mis viejitos allá en un ancianato, pero debía preparar un tema de Santa Teresita. Y me pidieron que lo hiciera con Santa Teresita. Así que empecé a leer a Santa Teresita en el idioma original en que ella escribía, es decir, en francés. Y ese contacto con Santa Teresita me fue generando otra imagen que yo no había visto y fue la profundidad de sus escritos, de su experiencia, ese caminito espiritual que es tan especial. Y hoy por hoy Santa Teresita se ha convertido como en un baluarte que cito con frecuencia en las homilías, eh, que medito en la adoración eucarística que hago todos los días. Santa Teresita se ha convertido como en esa amiga. Y como tú me decías en algún momento detrás de cámaras, Santa Teresita como que nos va mostrando otros santos, porque su devoción es tan profunda y tan especial que le ha dado tanto a la iglesia. ¿Y qué me gustó de Santa Teresita? Esa espiritualidad de la misericordia, del amor, esa espiritualidad de, caramba, no soy yo el que hago, es Dios el que hace, es Dios el que es capaz. Y esa imagen que ella pone cuando dice, yo miraba la santidad como una montaña inalcanzable hasta que me di cuenta que había un ascensor, que es la misericordia de Dios y que todo lo hace por gracia, que no soy yo el que puedo llegar hasta allá. Eso a mí me impactó mucho. Claro, estoy poniendo en el lenguaje muy nuestro, muy de lo que estoy viviendo, pero Santa Teresita del Niño Jesús se convirtió para mí en una persona y ha sido muy especial. Además que mi fundador, el padre Eugenio Prevot, pues hizo parte de los primeros pasos en la causa de canonización de Teresita. Yo he entrado en contacto con el Carmelo de Lisieux para unas reliquias de Santa Teresita que queremos tener en una de nuestras capillas. Y en fin, Santa Teresita ha hecho parte como importante en muchos aspectos. Me he encontrado con carmelitas acá, escucho y sigo retiros carmelitanos en francés que me han ayudado mucho también para mejorar el idioma. Y sobre todo cuando llega esa espiritualidad carmelitana, sobre todo en Santa Teresita, me emociona, me apasiona, me parece muy especial. Y sobre todo por su profundidad, por su simplicidad, es que es tan cercana. O sea, Santa Teresita es una santa que es capaz de darle a beber de la fuente realmente a todos. Y es una santa para nuestro tiempo y para todos. Entonces mira el paso que hay de una santica que me parecía como medio, perdóname la expresión que voy a utilizar, como medio fastidiosita, porque hay como tan niña, tan molesta, a pasar a ser una grande, es una doctora de la iglesia, y he empezado a descubrir en la profundidad de su mensaje, pero sobre todo de su experiencia de vida, de verdad un camino espiritual auténtico, un camino espiritual lleno de rosas que no deja de tener espinas, ¿sí? Es eso, no sé, podría decir muchas cosas más de Santa Teresita, más de la experiencia que vivo, ¿sí? Así que fue muy bonito. Finalmente prediqué ese retiro, les acompañé y además el retiro se llama Con las manos vacías, ¿sí? Ese fue el mensaje, porque hay un momento en que ella dice, me presentaré a ti con las manos vacías, porque nada de lo que he hecho lo he hecho por mi propia cuenta. Eres tú quien lo ha hecho en mí. Y hay una frase que me impacta mucho de ella y con esa terminaba el retiro. Si hubiese cometido todos los crímenes posibles, todos, absolutamente todos, esos crímenes fuesen como una gota de agua que uno echa en un brasero ardiente. El brasero es tu misericordia, Señor. Es una cosa preciosa esa imagen. Y yo me quedo contemplando esa imagen y me levanta, me ayuda mucho cuando fallo, cuando no doy la talla en mi ministerio como persona. Y pensar que la misericordia de Dios es tan grande, tan infinita, eso me anima. Y yo creo que eso es muy importante para todos nosotros. Pase lo que pase, no desconfiar de Dios, de su misericordia. Bueno, me voy a comprometer aquí con las personas que nos escuchan a que de eso que nos comentas va a salir una canción, porque estabas Oh, hablando literalmente y se me venían como que esas frases y yo decía de aquí una canción, porque Santa Teresita es muy especial para mí, o sea, es uno de esos santicos que el Señor me ha regalado teresiana, me gradué en el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, donde mi papá me llevó los últimos 3 años, noveno, 10 y 11 los hice en el Colegio Santa Teresita y allí aprendí muchísimas cosas. O sea, yo creo que tú más que nadie también podrías dar fe de que uno de esos pilares en mi vida
en todo Wow. lo que tiene que ver la razón de la fe es mi papá. Mi papá, entonces, no sé si lo sabes, pero aprovecho y te lo comparto también a ti. Y es que en el último año, cuando ya me iba a graduar, que eso fue en el 2005, hubo una peregrinación con las reliquias de Santa Teresita y llegó a los colegios teresianos en Barranquilla, dentro de esos en el que yo estaba. Y mi papá fue uno de los cargueros de la reliquia, un cofre súper grande y las mujeres pues tenían mucho aprecio también por mi papá, tú sabes, la fe de él y todo, y lo llamaron para que fuera uno de los cargueros. Entonces, eso siempre ha sido como que muy especial, muy significativo, porque también años después, en el 2016, cuando el Señor nos da la bendición de ir a Cracovia a la jornada, estaban esas mismas reliquias, Wow. la misma. O sea, yo decía, mi papá fue el carguero de estas, porque sabes que obviamente hay diferentes reliquias en diferentes grados y demás, pero esas mismas, ese mismo cofre, yo dije, mi papá cargó esta reliquia. O sea, el Señor se manifiesta de muchas formas. Y con la Divina Misericordia, que también lo mencionaste, Santa Faustina, que es el apóstol de la misericordia, tuvo un sueño con Santa Teresita. Y es muy especial porque Faustina le decía a Santa Teresita que si ella iba a ser santa, le preguntó. Y Santa Teresita le respondió que iba a ser tan santa como ella. Entonces también tenía un aprecio por Santa Teresita. Y yo decía, ¿cómo una santa te lleva a otra y te va presentando así uno y otro? Y por ejemplo, San Juan Pablo II tuvo mucho que ver en todo para promover, ¿verdad?, la devoción. Conoció de fondo porque es de Polonia, ¿verdad? Nació en Polonia y ahí uno se pone a recorrer y llega un santo y otro santo y son como esas personas que te impulsan. Si ellos pudieron ser santos, nosotros también podemos ser santos. ¿Qué hicieron ellos con su vida, verdad, para alcanzar al Señor? Tú te estás dando cuenta en Santa Teresita esa humildad, ese abandono, ¿verdad? El tener la confianza y la convicción en que el Señor es todo misericordia y que no hay más grande que Él, ¿verdad? Entonces, qué especial que nos compartas esto. La Eh, palabra confianza en Santa Teresita es fundamental y Yuri, seguro que Total. el Señor te va a regalar una canción preciosa. Además, que Amén. mencionabas a tu papá y cada vez que yo los escucho o que los recomiendo, y que, perdóname que lo digo con orgullo, no, es mi prima Julie, yo digo, wow, pienso en tu papá y en lo que Dios a través de él hizo en su momento y sigue haciendo hoy por hoy, gracias a que la santidad, ¿y por qué te digo esto? Porque es que tú hablas de nos enamoramos de ser santos y a veces queremos recorrer el camino como ellos lo recogieron, es decir, los santos. No, el camino que tenemos que recorrer es el camino del amor. Y por eso en Santa Teresita, cuando encuentra que su vocación es el amor, encuentra la respuesta. No hay otra. Y en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. Punto. Ya, si estamos amando como Dios nos pide que amemos, el resto sea. No hay más. No hay más. Punto. El resto son añadiduras. Si todo lo que hacemos viene con amor desde lo más pequeño hasta lo más grande, y esa es una verdad que deberíamos recordarnos todo el tiempo. Así que qué bello, los felicito y rezaré por ese proyecto. Amén. Sí, te estaré molestando desde ya Claro, para pedir fuentes, no hay fuentes problema. para enriquecer. Con el favor de Dios, sí. Con el favor de Dios, sí. Yo sé que es así. Padre, cuéntame, por favor, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Yo sé que claramente tienes como tu agenda pastoral también, imagino como todo sacerdote, pero sí, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es tu rutina y qué estás haciendo en tu comunidad en estos momentos? Bueno, les comparto un poco qué es lo que hace mi comunidad para que entiendan un poco qué es lo que estoy haciendo. Finalmente, terminé, por gracia de Dios, llamado a una vocación específica en la iglesia con un carisma y una misión particular. Hago parte de una congregación religiosa que se llama Fraternidad Sacerdotal. Es una congregación de derecho pontificio. La comunidad se dedica por carisma, por misión, a la acogida y a la oración por los sacerdotes. Nosotros nos formamos, sobre todo para acompañar a los sacerdotes y con un amor privilegiado por Jesús en la Eucaristía y en los sacerdotes. Tenemos la vida comunitaria. Yo vivo con dos hermanos colombianos en este momento acá en Montreal, Canadá, desde donde ejerzo pues mi ministerio y también trabajo acá. ¿Qué hago concretamente?
en la comunidad digamos, la misión primera de adorar a Jesús en la Eucaristía por los sacerdotes. Es mi primera misión, la oración, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, la escucha, el acompañamiento a algunos sacerdotes, seminaristas también. Soy director espiritual del Seminario Mayor acá en Montreal, acompaño a algunos seminaristas a nivel de pastoral y de misión. También por internet, digamos, a veces acompaño a algunos sacerdotes o los escucho que necesitan, digamos, alguna luz en algo. Hace mucha falta eso. Los sacerdotes tienen que ser escuchados, tenemos necesidad de ser escuchados y de ser comprendidos en nuestra humanidad y en el deseo de responder a la santidad a la cual hemos sido llamados como sacerdotes, ¿sí? Desde nuestro bautismo, pero también desde nuestra consagración sacerdotal. Entonces, la comunidad fundada por el padre Eugenio Prevot se dedica particularmente a eso, con un amor privilegiado por la Eucaristía y por el sacerdocio. Además de eso, la comunidad me ha pedido el favor de acompañar aquí en el Canadá como superior de la casa donde estoy a los hermanos mayores, ¿sí? Unos ancianos, nos quedan 5 religiosos ancianos, sacerdotes que han vivido, se han desgastado por la comunidad a lo largo de su vida, pues que en el momento ya se encuentran, decimos pensionados, no en el sentido pues que reciban su pensión y eso, sino que ya, digamos, se encuentran jubilados, que sería la palabra más correcta. Y también hago parte del Consejo General de la Congregación e igualmente hago parte, o más bien, tengo el cargo del economato general. Entonces estoy mucho en la parte administrativa financiera. Entonces, como que un poquito de todo, ¿no? Solo me dedico a rezar, al apostolado, a la escucha, sino que también tengo mucho trabajo administrativo y de oficina, que ha sido un poco difícil, pero que cuando se hace con Dios le encuentro unos sentido. ¿Y qué me favorece para mí? El hecho de que sea acompañado por la comunidad y que día a día tengamos nuestra oración regular, siempre. Nuestro lado de la Eucaristía, la adoración al Santísimo que no nos puede faltar todos los días, por amor a Jesús y por los sacerdotes de manera especial. Entonces, es lo que hago. Me encuentro en Montreal, en Canadá. Montreal es una ciudad que está en la provincia del Quebec. Tienen que saber que Canadá es el segundo país más grande del mundo, así que solo el Quebec, la provincia donde vivo, es mucho más grande que todo el territorio colombiano, ya se imaginarán, y tiene los habitantes que tiene Bogotá, tal vez menos, como 7 o 8 millones de habitantes, es decir, un poco menos que Bogotá. Entonces, actualmente eso es lo que hago. Bastante trabajo. Un poquito de Mm, todos lados, pero De sí, todo un gracias a poquito, Dios. pero sí, pero muy importante, o sea, muy especial como nos compartes de que la escucha a los sacerdotes. Muchas veces, o creería que generalmente uno dice, no es que el sacerdote es el que me escucha, yo voy a la confesión el que me escucha, el que me aconseja, el director espiritual, una y otra cosa, pero ¿quién escucha a los sacerdotes y quién vela por ellos? Y sí, cierto, o sea, es muy importante lo que hace. Y bueno, qué lindo que el Señor te haya llamado específicamente a esa comunidad, porque imagino también que en ese caminar, ¿verdad? Eh, no solamente es discernir la vocación, sino bueno, dentro de esto que me estás llamando, ¿a qué me dedico, verdad? Como en especial. Y qué lindo que fue allí donde te encuentras en estos momentos. ¿Podrías de pronto iluminar un poquito a las personas que de pronto tengan ese llamado? Bueno, pueden ser como religiosas o también sacerdotes, que hay diferentes comunidades, ¿verdad? Los carismas, porque hay unos que de pronto dicen, no, solamente sacerdote y ya, pero no, que hay diferentes comunidades. Eso era lo que yo pensaba, Julie, cuando llegué allá a La Ceja. Yo dije, no, pues sacerdote. Obviamente tengo una tía, mi tía Teresita, que es religiosa, y ella siempre me decía, qué bueno la vida comunitaria, la vida religiosa. Pero yo no lo entendía, es más, pensaba que la vida religiosa era para las mujeres, o sea, para las religiosas como tal, porque pues siempre tenía el referente de mi tía que llegaba con su hábito, pero para los sacerdotes no. Total que cuando llego a La Ceja y me encuentro con toda esa, eh, qué pena la palabra que voy a utilizar, como con toda esa gama de posibilidades, con toda esa variedad, digo yo, wow, ¿qué es esto? Y es que cada comunidad tiene un carisma, una misión específica. Por ejemplo, ¿dónde surgen las comunidades? Surgen en el corazón de Dios, el corazón de Jesús, que a través de su espíritu, ahora que nos acercamos a Pentecostés, suscita en la iglesia ciertos carismas, ciertos servicios para responder a una necesidad particular. Supongamos hay comunidades que se han dedicado durante muchos años a la educación, la formación de las chicas, de los chicos. Hay comunidades que tienen por carisma y por misión el acompañamiento a los presos, otras en los hospitales, en los ancianatos, otras que quieren trabajar incluso
con personas, digamos, itinerantes o los hermanitos de la calle. Entonces hay una cierta variedad de respuesta carismática, otras que se dedican a la enseñanza en las universidades, incluso comunidades de corte un poco más académico, otras que, en fin, incluso hoy hay comunidades que se dedican al teatro, al cine, a la televisión, que tienen una serie de apostolados muy bonitos, ¿sí? Entonces hay como cierta variedad. ¿Yo qué le diría a los jóvenes y las jóvenes que estén experimentando en su corazón el deseo de servir como religiosos? Ahora, servir al Señor no necesariamente tiene que hacerse desde la vida sacerdotal o religiosa. Ustedes lo hacen como parejas, como esposos, con sus hijos, y muchos otros lo hacen desde su trabajo. Es más, como laicos, tienen una misión específica en la iglesia. Pero aquellos de nosotros que experimentemos en el corazón un llamado específico del Señor a consagrarnos como religiosos, como sacerdotes, religiosas, es importante discernirlo y responder, y sobre todo buscar dónde Dios me quiere, a qué le apunta. El diocesano generalmente es un sacerdote que está para todos. De hecho, hay discusiones entre si el diocesano tiene una espiritualidad particular o no, porque en nuestro caso, por ejemplo, de la fraternidad o los fraternos, como nos conocen allá en Bogotá, nuestra espiritualidad es netamente eucarística y sacerdotal, por la importancia que le damos a Jesús Eucaristía y al sacerdocio y a Jesús sacerdote como tal. Pero los diocesanos tienen la facilidad o deberían tenerla y la posibilidad de adaptarse como a los diferentes carismas, porque tú llegas a la parroquia y encuentras grupos de una índole y de otra que sirven a la iglesia de diferentes maneras. Entonces, claro, hay una variedad enorme de carismas y de espiritualidad. La iglesia es universal y a la vez en la universalidad de la iglesia pues también hay pluralidad de carismas y de posibilidades para servir al Señor, solo para glorificarlo a Él, de cualquier manera. Lo hacen ustedes a través de la música, por ejemplo. Bueno, yo creo que con eso le da mucha claridad a los jóvenes o a las jóvenes, ¿verdad? Que tengan como esa inquietud. Y creo que para agregar también algo allí es, eh, el Señor nos hace a cada uno con algo especial. O sea, te lo digo porque en estos últimos días he visto a través de redes sociales como experiencias de diferentes personas que están en esto de la búsqueda de su vocación, o sea, están compartiendo su experiencia. Y una chica que me llamó mucho la atención, muy especial, no la conozco en persona, por redes, muy especial, y compartió que ingresó al Carmelo, que estaba en su etapa de postulantado, ingresó al Carmelo. Duró cierto tiempo en el Carmelo y salió. Yo me di cuenta hasta hace poco que salió del Carmelo. Pero algo en mi corazón me decía, yo dije, pero ella todo lo que transmite es tan lindo que ¿por qué se habría salido? O sea, era como mi duda, ¿verdad? Porque venía un proceso de más de un año, entra al Carmelo, sale. Entonces yo me atreví, de atrevida, le mandé un mensaje, porque también me salió otra publicación de una chica de Estados Unidos, si mal no estoy, que también había estado en el Carmelo y ya no. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Entonces, no sé, como que lo que leí de la otra chica, yo dije, de pronto esta lo puede iluminar y le mando el mensaje. A lo que ella, yo le dije, bendiciones, no sé por qué, pero el Señor me puso en el corazón que te lo enviara, y espero que estés bien y te tengo en mis oraciones. O sea, me propuse orar por ella. A lo que me mandó un mensaje de voz súper linda, como si nos conociéramos de toda la vida. Y ella decía de que el Señor le había mostrado a través de un sueño con la Virgen de que su lugar no era el Carmelo, o sea, que su carisma no era estar en un claustro, porque ella decía, o bueno, me compartió que ella era mucho de estar con la gente, ya como el contacto, como el hablar con el otro, entonces que eso el Carmelo no se lo, pues no se le permitía por el carisma, ¿verdad? Ella decía, el Carmelo es el cielo, la comunidad es hermosa, pero dentro de todo su proceso de discernimiento y el acompañamiento con la superiora le dijo, ¿cómo te sientes? Bueno, todo lo que hacen. Y ella dijo, bueno, en este momento el Señor te habló
y todo lo que viene de Dios te va a dar esa tranquilidad, ¿verdad? De tomar una decisión por más de dura que sea, porque ya su anhelo era estar en el Carmelo y ahora enfrentarse a decir, tengo que salir de aquí, ¿verdad? Entonces, por qué voy a esto? Como son diferentes carismas, como tú dices, la pluralidad en medio de nuestra iglesia que es Universalidad de universal. la iglesia, exactamente. Exacto. Eh, Qué bonito que ella ha tenido esa valentía para seguirle diciendo así al Señor. Ella me dijo, Julie, este no es mi Carmelo. De pronto es otro. O de pronto es otra comunidad. En este momento no está buscando como comunidad, pero está firme en su fe. O sea, tú la vieras y está sirviendo al Señor de diferentes formas. Pero ella dice, yo tengo 100% claridad de que mi vocación es la vida consagrada en la vida religiosa, pero tengo que ver en dónde es que me quiere el Señor. Entonces, qué bonito que compartes esto porque no es solamente irnos como que voy a ser religiosa, voy a ser sacerdote, sino que el Señor dentro de toda esta posibilidad que te da, tú tienes eso, ¿verdad? Yo digo que si tú eres feliz, Dios es feliz, siempre lo he dicho. Y es porque el Señor, como nos hace tan especiales a nosotros, si ella tiene en su corazón que a ella le gusta estar mucho en contacto con la gente, que ella me decía, Yuli, yo soy de abrazar, de saludar, de estar con la gente en todo este ambiente, entonces no, ya viví el cielo allá, pero también me faltaba algo. Entonces, bueno, gracias por compartir e iluminar esta parte. Bueno, ahora Julie, vamos con... Sí, dime. perdón, y la felicidad que viene de Dios es una felicidad que produce paz, que permanece, es una felicidad que se contagia, pero se contagia no por el arte de la capacidad de darlo, de expresarlo con palabras, con gestos, sino de una paz en el corazón que se transmite y sobre todo que no pasa. Eso es muy importante. Ahora, el discernir una vocación siempre va a ser muy necesario. No siempre cualquier vocación es bien discernida y gran parte de las vocaciones que no son bien discernidas en su momento, en esa búsqueda incesante de la verdad, ser honestos con nosotros mismos, Dios aparece para ayudarnos, no nos deja solos. Y fue lo que le pasó a esta chica de la que hablas. Claro, el Carmelo está ahí. Recuerdo el pasaje del Evangelio que dice en medio de las apariciones, cuando le dicen, vayan a Galilea, que allá lo verán. Y el ángel habla con una velocidad, les dice, hey, vayan, 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 es que allá lo van a ver. Y yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la Galilea de nuestra vida? ¿Cuál es el Carmelo para esta chica? ¿Cuál es el lugar interior de nuestra vida, de mi vida concreta, donde puedo encontrar a Dios, donde puedo encontrar esa felicidad que no tiene precio, esa felicidad que viene de la paz de Dios en el corazón? Y atención, que no es arrebatada por las dificultades. No significa que entonces tenga que buscar estar feliz a cualquier precio, no. Es como a través de lo cotidiano y con todo aquello que Dios me permite, incluso aquello que no me gusta, aquello que es accidental, que causa tristeza, que causa dolor, la felicidad de Dios no se pierde, permanece como una melodía, ¿sí? Como una melodía que me ayuda a caminar, que me ayuda a ir más lejos, que me ayuda a marchar. Y en la vocación, yo siempre lo he dicho, cualquiera que sea, la felicidad es muy importante. Si te sientes realmente feliz y en paz, estás respondiendo con honestidad. Y eso es muy importante por lo que estabas diciendo. Bueno, padre, entonces ahora vamos a seguir con una sección especial. Son preguntas sencillas, cortiticas, para que nos compartas un poquito más de ti. ¿Listo? Perfecto. Vamos, entonces Sophie y Josh me ayudan con las preguntas. Hola, hola, voy a hacerte unas preguntas para conocerte mejor. ¿Estás listo? Claro que sí. ¿Qué prefieres? ¿Ver series, ver películas o leer? A mí me gusta leer, pero para mejorar mi francés, aquí, sobre todo al inicio, aproveché de ver algunas series y sobre todo muchos documentales. Me gustan mucho las películas, pero no soy un cineasta que conozca, en fin, es más como por diversión y por salir un poco de la rutina. Entonces, como que dejarle un poquito a toda la lectura, a las series, al cine, a las películas. ¿Cómo sería tu cita ideal? Realmente me lo he preguntado y últimamente he estado aprovechando como que cada momento, cada instante. Es decir, aquí en Montreal, donde estoy, yo aprovecho, camino, converso con algún amigo o salgo a veces con mis hermanos a hacer el Santo Rosario y caminamos un poco. Es decir, pero la cita ideal como tal,
Yo la verdad, no sé, no tengo como decir que un lugar específico, pero sí me parece y me ha gustado mucho el compartir como un momento, digamos, donde haya cierta intimidad. Recuerdo, por ejemplo, con un amigo que tiene 5 o 6 hijos, una noche estaba quedándome en su casa y de pronto me ofrece un trago, ¿sí? Y empezamos a conversar de una manera tan especial que esos instantes sin que sean preparados se convierten para mí como en la cita ideal. La respuesta sería como que lo que no ha sido preparado, lo que Dios permite y pone en el camino. ¿Género musical favorito? Difícil, yo diría que el pop. Y sobre todo en francés y un poco en inglés escucho música, pero que pueda entender para practicar mucho el idioma. Entonces eso me ha acercado un poquito a la música pop. Y escucho particularmente música religiosa. Escucho ahora mucho a Natasha Saint-Pierre, es una cantante francófona que se convirtió justamente cantando los himnos de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Caramba, fue un momento que pasé y cuento la anécdota. Fue aquí en Montreal, yo vivía con 2 sacerdotes ancianos, pues, claro, ellos de 82, 83 años, yo con 38 años, y a una velocidad mayor que ellos. Estábamos terminando la Eucaristía, yo tomo las vinajeras, tengo un accidente por estar un poco rápido y se me cae una de las vinajeras. Bajamos y al rato nos encontramos en la cocina y yo le digo al padre: "Mira, padre, discúlpame". Y él simplemente me pone la mano en el hombro y me dice: "Elkin, nunca olvides que en la vida hay que ir siempre despacio para disfrutar el camino". Y curiosamente, eso a mí me impactó y por eso lo traigo a colación ahora con esa pregunta. En la vida hay que ir despacio para disfrutar el camino. Gracias por compartir. En Un Milagro Podcast nos encanta conocer a las personas desde las pequeñas cosas. Continúen con esta conversación especial. Hasta la próxima. Siempre para adelante, siempre con Dios. Siempre con Dios. Qué especial. Mira qué preguntas tan sencillas y quedan cosas, wow. Sí, bien Muchas bonitas. enseñanzas. Muchas gracias por las preguntas, sí. Y son Bueno, prácticas porque realmente a nosotros los sacerdotes, sí. a veces la gente le cuesta un poquito pensar que como sacerdotes uno tiene esa serie de situaciones. Eh, o nos humanizan demasiado o nos divinizan, pero siempre hay que guardar el justo equilibrio. Por vocación, 24/7, yo soy sacerdote porque así el Señor lo ha querido y porque yo lo elegí respondiéndole a Él. Pero pues no deja de gustarme el cine, el teatro, la televisión, no dejo de tener una vida común y corriente, que eso es muy bonito. Así es. Ahora viene la última parte de nuestro podcast y no menos especial, porque a mí me encanta esta pregunta. Y es, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Oh, wow. Hace 10 años yo estaba en un proceso un poco difícil, es el proceso de mi enfermedad. Resulta que empezando la teología, Julie, eh, a raíz de una cirugía en la rodilla izquierda, hice una trombosis venosa profunda que se convirtió en un tromboembolismo pulmonar. Terminé muy grave en una de las clínicas de Bogotá, el Hospital Infantil San José, y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar muchísimo. Pasaba mucho tiempo en el hospital, empecé a usar oxígeno casi durante un año de seguido, no podía respirar bien, tuve muchas dificultades para desplazarme justamente por la fatiga y el cansancio. En ese tiempo, aunque yo decía que confiaba en Dios, y por eso me hace pensar la pregunta en ese momento, yo siento que le tendría que decir a Elkin: hey, confía más y sobre todo, no te quejes tanto, lo tienes todo. Dios te está dando esto para pulirte, para ayudarte, para darte más y no lo aceptas como deberías. Claro, llegó el momento ya de la profesión perpetua, de la ordenación, y incluso en muchas celebraciones siempre estaba con las muletas, estaba en dificultades para poder ir. Y eso me llevó de alguna manera incluso a desconfiar de Dios en ese momento. Pero Él respondió y mostró que eligiéndome, pues Él se encargaba, como yo lo decía hace ratico. Y hoy por hoy en Montreal, pues gozo de una muy buena salud. Sí he tenido problemas aún con el tema de la sangre, pero pues, ¿qué le diría al yo de hace 10 años?
confía más, cree más. Creo que se lo diría hoy también, ¿no? Es un consejo que vale para ahora y para todas las épocas, pero en ese tiempo concreto, yo creo que hubiese sido necesario que yo tal vez hubiese confiado más en el Señor y que no hubiese puesto como tanto el acento en mis dificultades, sino más bien en la misericordia, en la bondad, en lo que Dios me estaba dando para ayudarme y para ayudar a mi comunidad concretamente. Sí, un consejo que aplica para hoy también, Claro, así con ese que se extiende. confiar más. A mí me encanta esa pregunta. Sí, es muy bonita, Estoy porque es como que lo que confronta a uno, reflexionando. uno dice 10 años, Sí, ¿qué hacía yo hace 10 años, sí, ¿qué hacía? 2013? De una te vas a ese tiempo, ¿verdad? Bueno, hace 10 años, ¿qué estaba Claro. haciendo? Es verdad. Bueno, el Señor es muy, muy grande contigo y con cada uno de nosotros cuando nos regala o permite esos momentos también, ¿verdad? Qué Y mira bonito. que me vino a sacar adelante, Julie. Ujú. Yo llego a un neumólogo en la Fundación Neumológica en Bogotá, era un internista que estaba haciendo su especialización en neumología, el doctor Javier Fajardo, y con Javier se inició una amistad muy bonita que aún persiste, y sobre todo que él me va diciendo, hey, tú eres seminarista, eres casi sacerdote, confía más, cree más, ¿qué te pasa, hombre? Y me confrontó. Es decir, yo, que era el hombre que tenía que hablar de fe, al contrario, fue el médico, el hombre de ciencia el que me dijo, hey, ¿qué hubo? Y eso fue para mí muy especial, un proceso de rehabilitación, pero una rehabilitación no solo física que la necesitaba, sino que también me impactó mucho, porque me animó en la fe. Y creo que es muy importante. Hay que aprender a acompañar a las personas en su enfermedad, pero siempre dándole la oportunidad e invitándolas a confiar y a creer, no porque las cosas se vayan a resolver, sino porque Dios nos va a ayudar en el proceso y del proceso se aprende muchísimo, muchísimo, y sobre todo cuando se está enfermo, de cualquier cosa que sea. La enfermedad es una escuela dolorosísima, pero necesaria. Totalmente. Yo creo que en diferentes situaciones muchas personas, y me puedo incluir también perfectamente, de que en esos momentos de dificultad y enfermedad, como que lo primero que se te ocurre ahí sí es clamar al Señor, ¿verdad? O sea, qué bonito que fuera confiar siempre, no solamente en esos momentos. Te lo digo porque me encontré en situaciones, y bueno, no nos vayamos lejos. Esta madrugada, o sea, para el día de hoy que estamos grabando, para cuando lo escuchen ya habrán pasado días, yo estaba que me moría. O sea, pasé con un dolor horrible de espalda y toda la parte de mi abdomen. Tuve que llamar a que viniera un médico aquí a casa porque evito ir a una urgencias por el bebé. Porque yo Ujú. todavía le doy seno y yo nomás pienso en él. Yo, bueno, y si yo me voy, entonces ¿quién está con él? O sea, como que yo no trato de evitar eso. Y nomás el pensar en ir a una urgencia para eso, yo digo, Señor, enseguida me veo como en esa situación clamando a Dios, por favor, tú sabes que yo no me puedo ir, que el niño depende de mí y todo eso. Entonces es ahí donde tú dices, si uno confiara siempre y nos abandonamos, o sea, dependientes de Dios en todo momento, ¿qué no haría? O sea, si hace tantas cosas a través de nosotros, eh, con lo poquito que le entregamos o con lo poquito que le abrimos la puerta, ¿qué más podría hacer cuando nosotros decimos, sí, aquí estamos, Y no podemos olvidar, confiando? Julie, que no podemos olvidar que Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. La única diferencia es qué es lo que nosotros consideramos bueno, pero en Dios siempre quiere lo mejor. Dios siempre nos da lo que nos conviene. Ya ese proceso de aceptación o de acogida que nosotros hagamos de las cosas, porque la aceptación no siempre es fácil. Aceptar la enfermedad, aceptar el dolor, aceptar el sufrimiento, no es el camino que siempre ayuda. Acogerlo tal y como es, eso nos libera y nos ayuda a caminar en pos de la aceptación, al fin y al cabo, que es la voluntad de Dios. Bueno, qué bonito que nos compartes esta experiencia. También me hizo recordar mucho los momentos de enfermedad de mi papá, porque resulta, Elkin, que muchas personas me preguntan, ¿pero qué fue lo que le pasó a tu papá? Y bueno, él estuvo hospitalizado, él fallece por cáncer, a causa de un cáncer, pero siempre he dicho que yo no veo
o no recuerdo a mi papá por la enfermedad, sino por lo que el Señor fue capaz de hacer con él aún en esos momentos de dolor de esa enfermedad que le estaba pasando. Y todo lo que hizo tan maravilloso en otras personas que lo iban a visitar, que salían con una sonrisa y ellos mismos me expresaban que no sabían cómo él en esa situación, con esos dolores tan terribles del cáncer, podía molestarlos y hacerles chistes y hacerlos reír y decirles, no, es que vamos para adelante y así. Entonces yo decía que solamente esa fortaleza viene de Dios, no es de Él. Y en muchas situaciones el Señor se me presentó, porque te puedo decir, en muchas situaciones yo vi al Señor a través de mi papá por esa fortaleza que Él transmitía a todas las personas. Y que aún en el momento de la despedida de Él en esa Eucaristía, ¿verdad? De su sepelio, yo pude ver tantas personas, tanta gente en esa iglesia que yo decía, yo conozco muchos, pero muchos otros no. Y ellos se me acercaban a decir, es que tu papá, yo pasé por esta dificultad y fue él el que me ayudó, es que tu papá me apoyó en esto, es que él esto. Y todo lo que me decían era maravilloso. Mi papá, yo decía, yo sé que mi papá era una excelente persona. Y obviamente está allí esa semillita y ese arbolito de la fe que él sembró, y que siempre acompañó, pero qué bonito también es darte cuenta de que aún no estando él, sigue dando frutos todo esto. O sea, considero de verdad que he sido privilegiada en ese aspecto. Y Julie, mira que en unas vacaciones recuerdo que fui con mi mamá a visitar a tu papá, fuimos a tu casa, justamente cuando él estaba ya con el cáncer, y la imagen que yo tengo de don Enrique, de tu papá, es una sonrisa y una sonrisa de una ternura impresionante. Y realmente en medio de la enfermedad yo creo que él nunca dejó de brindar eso. Y unido a lo que les contaba ahora, mire, a mí personalmente el haber vivido la enfermedad, el estar incluso a punto de morir porque una trombosis pulmonar significa que te puedes quedar sin aire. Es más, el día que eligieron al Papa Francisco, el 13 de marzo, ese 13 de marzo yo salí en ambulancia de la casa, con las manos torcidas, los pies, estaba respirando súper mal. Y llegué a urgencias y me lograron estabilizar un poco cuando al ratico escucho el aplauso de que habían elegido un papa latinoamericano. Y yo, ¿cómo así? Entonces no voy a olvidar esa fecha. Yo estaba allá, de hecho, habían acabado de poner la unción de los enfermos, uno de mis hermanos de comunidad, que se venía para el Canadá y llegó, me dijo, mi hijito, pues uno no sabe, ¿sí? En esos momentos uno se confronta como o sea, somos confrontados realmente a nuestros límites, a lo que no somos capaces de controlar. Y es ahí donde debería crecer más ese amor y ese deseo por agradar a Dios y por abandonarnos en sus manos. Finalmente eso me ha ayudado a, a mirar la enfermedad, a mirar el dolor de otra manera y acercarme a él incluso con más cautela. Yo no visito a un enfermo diciéndole, "Hey, no te preocupes, no pasa nada". No, lo escucho, dejo que exprese su dolor, sus miedos, sus temores, y de ahí el Señor sé que se sirve para sanarlo, pero evito mucho las palabras de consuelo que no consuelan. Yo creo que la presencia es muy importante y es mejor ir y escucharlos y dejarse contagiar y consolar, incluso por el dolor de quien está enfermo. Eso es muy, muy especial, ya que tocas el tema de tu papá, claro. Yo creo que para los que nos escuchan es imposible que Julie y yo no toquemos esos temas como tan familiares, porque pues los tenemos a flor de piel, hacen parte de nosotros, ¿no? Sí, yo creo que no, es que el Señor de verdad, a través de la familia nos ha regalado la fe, que eso es un privilegio muy bonito. Sí, Y sí, o sea, es como imposible no traerlos a colación cuando de verdad por medio de ellos el Señor se nos ha manifestado y se nos ha regalado. Entonces, de verdad, muchas gracias también por tener esa apertura. claro que sí. Elkin, padre, Ya dije que me puedes decir Elkin sin ningún problema. Sí, está bien. ¿qué reflexión te gustaría que atesoraran todas esas personas que nos ven y nos escuchan? Mira, hay una frase que repiten mucho aquí en el Quebec y en francés la dicen un jour à la fois, que eso significa literal un día a la vez. El corre-corre no nos da tiempo para disfrutar la vida y ese es el consejo que me dio este padre en la experiencia que les conté. Yo creo que hoy más que nunca, en medio de todo lo que vivimos, hey, jóvenes, todos ustedes, niños, adultos, no sé, en la situación en la que estén, hay que darnos el tiempo de escuchar, hay que darnos el tiempo de mirar con el corazón, de escuchar con el corazón, de entender, o más que de entender, de intentar acoger todo aquello que Dios nos permite.
para nuestro bien. No hay nada, absolutamente nada de lo que pase, de lo que Dios no tenga el control. Él es el que lleva el control. Miren, en el confesionario o en las conversaciones, yo mismo también caigo en ello, pero descubro que un alto número de pecados que cometemos de cualquier tipo que sean es porque queremos tener el control, porque queremos las cosas a nuestra manera, a nuestra medida, porque deseamos que las cosas se den según nuestro capricho y según nuestra concepción de lo que es bueno. Dios siempre quiere lo mejor, a su manera, y Él es más sabio que cualquiera de nosotros. Su sabiduría no tiene límite. La enfermedad, la tristeza, los problemas económicos, las cosas que no se dan, las frustraciones, las relaciones que se pierden, en fin, los duelos, tantas situaciones que no entendemos y que ni siquiera estamos llamados a aceptar, porque es que es difícil. Al menos acojámoslas, y acogiéndolas en el nombre del Señor, seguro que podremos salir. Y Dios nos va a dar esa paz, esa alegría. Dios nos va a dar aquello que necesitamos, va a colmarnos, ¿sí? Aférrense de un santo, lean la vida de los santos, escúchenlos, mírenlos, eso ayuda mucho. Yo quisiera decirle a tantas mamás que hoy descuidan a sus hijos y les dejan meterse en tantas redes sociales, tengan mucho cuidado, lo que se consume hoy no es fácil, hay que estar muy atentos. Denle a sus hijos algo que valga la pena para que ellos en el futuro realmente puedan hacer frente a todo lo que se nos viene. Mucho ánimo y un día a la vez. No se puede abarcar todo de un momento. Hay que darle espacio a Dios para que Él sea Dios y para que nosotros podamos responder a lo que Él quiere de nosotros. Es eso, Julie. Gracias, gracias por la invitación, gracias a Joseph también, a tus hijos, gracias por ese proyecto. Y bueno, que el Señor nos acompañe, ¿no? Y que nos dé la gracia de vivir un día a la vez, un momento, cada instante, con toda la intensidad, con todo el amor, y que siempre estemos abandonados a su misericordia. Nos equivocamos, pues nos levantamos y seguimos, ¿no? Dios siempre está ahí para acogernos. Qué bonito, de verdad. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. ¿Qué te diré? Te seguiré molestando Claro que sí. porque de aquí salen muchos temas y me gustaría también involucrar mucho a la audiencia, a ver qué dinámica podemos hacer con ellos y que les puedas ir dando luz a esas preguntas, ¿verdad? Que puedan hacer o a esas inquietudes. Y también, qué bonito, no sé si de pronto tengas algún contacto o sí, donde se puedan contactar contigo o de la comunidad, ya sabiendo que obviamente se dedican a ese acompañamiento de los sacerdotes, porque sería muy bonito también que conozcan de la comunidad. Y pues nada, todo lo que el Señor también ponga en tu corazón, que podamos ayudarte también a difundir y a dar a conocer, aquí estamos para eso. Muchas gracias, Julie. A ver, la congregación tiene su sitio en YouTube. Hemos estado trabajando ya desde hace un tiempo, pues en las bases en este momento para nuestro nuevo sitio web. Igualmente, pues para un material diferente en YouTube, sobre todo con el ánimo de acompañar a los sacerdotes. También estamos en Instagram. Buscan Congregación de la Fraternidad Sacerdotal. De hecho, en algún momento hicimos un podcast con algunas reflexiones muy sencillas de nuestro fundador. En su gran mayoría, pues estuve yo ahí acompañándolos en nombre de la comunidad, dando algunos tips, algunos consejos, algunas ayudas de tipo espiritual. Nos encuentran en Google Podcasts, en Spotify, como Frasacer, ¿sí? Pero a través del canal de la congregación. Y de manera personal, yo les invito, sí, a orar por los sacerdotes, a acogerlos. Eh, a mí me ha impactado mucho una frase que vi y que el fundador mío la tenía, y si de pronto el que se perdió fue el pastor y no la oveja. Es duro pensarlo, pero hay muchos sacerdotes que necesitan de nuestra oración. ¿Para qué? Para sostenerlos, para acompañarlos, porque pues, somos humanos, podemos fallar, podemos caer y de hecho lo hacemos. Y el corazón de la iglesia sufre enormemente por las faltas de nosotros los sacerdotes. Así que no hay que cansarse de orar, no hay que cansarse de estar ahí pendientes para aportar. Tenemos unos grupos de asociados, generalmente se coordinan desde Bogotá. Si en algún momento alguien les escribe, pues también puedo ponerlos en contacto con ellos. En Barranquilla existe un grupo de asociados de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal o del Padre Eugenio Prevó, nuestro fundador. Y a través de ahí, pues unimos nuestro esfuerzo para formarnos en la adoración eucarística y también para aprender, pues, de qué manera podemos acompañar a los sacerdotes.
Estamos trabajando por todo eso. Y nada, la invitación es esa. Recen por mí, por favor, también lo necesito mucho. Claro, sé que sí, cuentas con nuestras oraciones. Y bueno, vamos a dejar entonces todos esos enlaces, me los vas a compartir por favor y los colocamos aquí abajito en la descripción del video en YouTube o de las redes de audio como es Spotify y demás. Así que familia, de verdad, muy complacida, muy alegre de estar contigo, con el padre Elkin. Ya saben, somos familia, por eso Gracias, esa Yu. cercanía, esa cercanía. Y bueno, nos veremos en una próxima familia. Recuerden compartir, dar like y bueno, invitar a más personitas a que lo escuchen, a que lo vean, para que ilumine muchos corazones. Nuevamente, muchísimas gracias, Padre. Si nos puede regalar la bendición. Claro que sí. Quisiera terminar diciéndoles que hoy hay un acto de amor que digo con regularidad y así me escucharán y me han visto. Y es que en la congregación decimos regularmente, como lo hacía nuestro fundador, viva Jesús. Y pues la respuesta siempre es viva Jesús. Así que me despido con ese acto de amor por ustedes, por su proyecto y por todos aquellos que nos escuchan. Viva Jesús. Y que el Viva Señor Jesús. Todopoderoso, y que el Señor Todopoderoso, que los ama profundamente, que desde su infinita misericordia quiere lo mejor para salvarlos, para santificarlos, los bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, familia, muchísimas gracias. Este episodio con el padre Elkin, de verdad, nuevamente les pido lo compartan y nos vemos en una próxima. Recuerden, siempre para adelante, siempre con Dios. Chao, chao. Chao, chao.